La conducta social es el tema del cual vamos a hablar ahora, ¿sí? La conducta social. Esto tiene que ver bastante con las interrelaciones personales, ¿sí? Entonces, la conducta social es como la comunicación interpersonal. Es no solamente una de las dimensiones de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres humanos. Si una persona no mantiene relaciones interpersonales, de hecho, va a amenazar su calidad de vida, ¿sí? Las personas se comunican porque son totalmente necesarias para el bienestar psicológico y para satisfacer muchas de nuestras necesidades, ¿sí? Desde el campo psicoeducativo, nosotros podemos ver las conductas y los tipos de relaciones que hemos tenido a partir de los estudios de Gardner a través de sus inteligencias múltiples y de Goleman a través de su inteligencia emocional. Y esta se ha inclinado sensiblemente a aspectos emocionales del individuo. Entonces, si tú no te relacionas con nadie, si tú paras encerrado en tu cuarto a esta edad, entonces, aunque no creas, estás sufriendo y estás mermando la calidad de vida que tienes. Pero, profe, ¿con quién voy a hablar? ¿No? En el caso de ustedes, pues tienen toda la tecnología para que puedan interrelacionarse, ¿no? No deben perder esa situación, ¿sí? Cuando hemos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado y vamos a hablar acá también, vamos a recordar algunos conceptos como empatía eh, y autoconcepto y autoestima, ¿no? Al igual que cuando hemos hablado de las inteligencias múltiples, eso quiere decir que nosotros trabajamos 8 inteligencias y el hecho de que seamos más inteligentes a nivel intrapersonal no significa que no desarrollemos nuestra inteligencia extrapersonal, ¿no? Entonces, muchas veces la interpersonal, la que va hacia afuera, la que se relaciona con las personas, me sirve también. Eso quiere decir que cuando hemos hablado de las 8 inteligencias, hemos dicho que eh, las 8 inteligencias somos totalmente, desarrollamos nuestras 8 inteligencias totalmente, sí, pero es como los dedos de la mano, ¿no? Una de ellas está un poco quedada en tamaño y en otras va sobresaliendo, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que detectar, ¿no? Si tú eres inteligente en una de ellas, si te das cuenta que tienes mayores características o capacidades para ese tipo de inteligencia, tienes que desarrollarla y potencializarla. Pero eso no significa que esta mano esté sola. En el caso de la mano que presenta el señor Gardner, que son 8, implica que todos los dedos tengan que funcionar y que algunos lo utilices con mejor capacidad que otra. Entonces, eso se llama conducta social. Eso se llama conducta social. Conducta social está en función de Goleman y Gardner, como les decía, que están acá. Y la conducta social tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué cosas son las relaciones interpersonales? Son asociaciones entre dos o más personas. Creo que éxito es lo más importante, lo que tienes que entender. Son relaciones entre dos o más personas. Las relaciones interpersonales son una necesidad primordial de cada individuo. Por medio de esta nosotros podemos comunicarnos, podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar nuestras emociones, podemos expresar lo que pensamos y podemos expresar nuestro conocimiento, ¿no? Sin esto el ser humano no sería absolutamente nada. No podríamos decir que el ser humano es algo si es que no hubiera tenido relaciones interpersonales, ¿ya? A su vez, las relaciones interpersonales nos ayudan a desarrollarnos
en el aspecto personal como personas plenas, como personas totalmente completas. El relacionarnos forma parte del día a día, eso es inevitable, ¿no? Así que si es que tú estás encerrado en tu casa por 3 o 4 días, ya creo que es momento de que empieces a solicitar ayuda. Tarde o temprano te relacionas de toda forma y en todo sentido, ¿sí? Las relaciones forman parte del día a día y obviamente cada uno hace de que esas relaciones sean buenas o sean malas, ¿no? Seguro que ahorita estarás preguntando, a ver, profe, yo cuando me relaciono con mi papá, cuando converso con mi mamá, ellos no me entienden. No, no es que no te entiendan, sino que el problema es que no te sabes expresar. O muchas veces eso que no te entienden significa que tú no sabes expresar de manera clara, correcta, eso que te está pasando. Ahí es donde tú tienes que trabajar y para eso son las relaciones interpersonales. Para eso son las relaciones interpersonales. Son estas asociaciones que nosotros hacemos entre dos o más personas. Y qué mejor si fuera tu socio directo fueran las personas que te están ayudando a este objetivo, por ejemplo, de ingresar, ¿no es cierto? Estas asociaciones hacen de que también los lazos sean más fuertes, ¿sí? Estas relaciones forman acciones colaborativas entre tú y las otras personas, ¿no? El amor, por ejemplo, también es una forma de mostrar esas relaciones interpersonales, ¿no? De cuánto tiempo puedas mantener una relación, ¿no? Eh, Eso no significa que el hecho de que tú estés una semana con una flaca implique que tus relaciones interpersonales sean pobres, pero sí tienes que darte cuenta de que algo está pasando, ¿no? Tus relaciones sociales, tus relaciones deportivas, ¿no? Tus entornos muchas veces sociales están en función de esas actividades, ¿no? Mira lo que estamos hablando, de relaciones de amor, de las relaciones en el hogar, de las relaciones sociales, de las relaciones deportivas. De que se han un poquito mermado en estos tiempos de pandemia, no significa que se hayan desligado totalmente, ya que existe, vuelvo a insistir, la tecnología para este trabajo, ¿sí? Eh, También debemos relacionarlo con las actividades religiosas. En las comunidades religiosas también existe bastante de estas interacciones, de estas relaciones interpersonales, ¿sí? Existe todo tipo de relaciones, como te estás dando cuenta, a nivel interpersonal, a nivel interpersonal. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son las teorías que existen en las relaciones interpersonales. La primera se llama la teoría de la semejanza. Esta semejanza actitudinal, ya la palabra lo ha dicho todo, ¿no? Actitudinal, ya nosotros hemos hablado sobre qué es la actitud. Esta se refiere a esa similitud que tienes con otras personas respecto a tus intereses, respecto a tus sentimientos, ¿no? Ese es tu semejante. Cuando tú estás con una pareja, por ejemplo, cuando tú te relacionas con una pareja, esta tiene algunas situaciones semejantes a ti en los sentimientos. O cuando, digamos, te relacionas con personas que quieren ingresar, entonces ahí te estás relacionando con un semejante que tiene tus mismos intereses. Entonces, eso es la teoría de la semejanza, ¿no? Esta semejanza actitudinal se refiere a la similitud de intereses y sentimientos con capacidad para conectar la atracción interpersonal. Luego está las teorías de complementariedad. Las teorías de complementariedad implican en relaciones interpersonales la satisfacción de necesidades de un tipo peculiar de diferencia que pueda contribuir a la atracción mutua. Pueden sentirse dos individuos atrapados si siendo sus necesidades y metas diferentes, ¿no es cierto? Estas pueden acoplarse de tal forma que las necesidades de una persona tiendan a satisfacer
las necesidades de la otra, ¿no? Cuando tú estás con una pareja, muchas veces la pareja, cuando tú estás triste, sirve de complemento y te dice, oye, ya, tranquilízate, vamos a empezar a hacer esto y lo trabajamos, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta relación? Cuando tú estás triste y tú le dices eso, me dices, no, no, déjame solo y te vas. No, entonces esa persona no sirve de complemento, ¿no? Esta relación no sirve. En cambio, qué bonito sería que te le diga, si no, tienes razón, ¿no? Ya, ya basta de estar triste, creo que ya ha sido mucho tiempo para ponerme triste, entonces ahora sí, ayúdame, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a jugar, vamos a pasear. Entonces se complementa esa relación, ¿no? En cambio, nosotros tendemos a esa situación egoísta en la cual dices, no, déjame, no me fastidies, es mi vida, no te importa, y claro, te sales de esa situación. Entonces, las relaciones interpersonales de complementariedad tienden a hacer eso, ¿no? Entonces, cuando tú estés con alguien, busca eso también en una relación, ese complemento. Luego están las relaciones económicas o de transacción, ¿sí? Las relaciones económicas o de transacción se pueden clasificar en tres. Por ejemplo, la primera es la de reciprocidad, ¿sí? Dentro de la reciprocidad está la suposición de que una persona hace a los demás lo que esto le hacen a él, ¿no? Es recíproco, dame que te doy, ¿no? Eso se llama reciprocidad. Es la idea base de varias teorías que analizan la economía psicológica de las interacciones sociales, ¿no es cierto? Ah, ya, ya, tú me has prestado este resumen, ya, yo te voy a dar solamente esta cosita, ¿no? Ya, al otro día me has invitado una hoja de naranja, yo te voy a invitar un pedacito de naranja, ¿no? Esa es una reciprocidad en la cual existe una situación limitada económica psicológicamente de esa interacción social. Luego está el intercambio. El intercambio propone que las confrontaciones interpersonales implican un intercambio entre costos y beneficios o de gastos de energía conductual invertidas en el reembolso y en un resultado posible, ¿no? Es importante este intercambio porque eso va a crear de alguna otra forma la equidad. La equidad combina las nociones de mutualidad e intercambio, sosteniendo que las transacciones llegan a un punto de equidad o equilibrio entre las partes que intervienen en esta transacción. Entonces, estas son las transacciones que más tienen que ver a una situación económica, ¿no? Tienen que ver a una situación económica. Formas de relación interpersonal. Cuando nosotros nos relacionamos, existen muchas formas con las cuales nos podemos interrelacionar, ¿sí? A estas vamos a tratar de explicarlas hoy día, ¿sí? El primer caso, la primera se va a llamar la forma dependiente. La forma dependiente. Cuando nosotros decimos de las formas de interrelación personal, decimos que hay dependencia cuando se manifiesta como necesidad de ayuda, ¿sí? Esa dependencia es funcional y nosotros, por ejemplo, necesitamos un poco de afecto, de aprobación. Entonces, si es, por ejemplo, una dependencia de afecto o de aprobación, entonces nuestra dependencia es emocional, ¿no es cierto? Y si nosotros necesitamos de la ayuda de otra persona, esa es más como una dependencia funcional. En ambas situaciones nosotros podemos decir que existe dependencia, ¿no? Esa dependencia es sumamente importante a la hora de trabajar las formas de relaciones interpersonales. Es muy importante ese trabajo. Ahora, dentro de estas relaciones de dependencia existe también un trabajo que se llama el dominio y la sumisión, ¿no? El dominio y la sumisión. El dominio y la sumisión
se representa como un poder social, que es la capacidad de una persona para influenciar en la otra. Su misión es ejercer influencia en la otra persona, que presenta condescendencia, obediencia y sometimiento, ¿no? Por ejemplo, tú, aunque no quieras, estás en esa etapa de dominio de tus padres, una sumisión y obediencia a ellos. Pero esta sumisión no es una sumisión del todo mala, negativa, ¿no? En tanto esta no tenga autoritarismo, sino tenga simplemente un trabajo en el cual tú aceptes las reglas porque estás en su casa, por ejemplo, y a partir de ella puedas crear una interacción positiva con las personas con que te interrelacionas, ¿sí? Ahí puede aparecer este tercer concepto que se llama la negociación y el regateo, ¿no es cierto? La negociación y el regateo se da cuando entre dos personas se presentan conflictos de interés y no se detienen a una relación de poder y sumisión, ¿no? A cierta edad tú ya empiezas a negociar con tu mamá o con tus hermanos ciertas acciones. Ese beneficio mutuo se llama negociación. Y después está la conducta en la cual tú puedes persuadir a alguna persona de hacer otra cosa. Ahí está el regateo, ¿no es cierto? Oye, tú lavas los platos y yo yo barro la casa. Cosas así hacen el regateo. Ya, mamá, yo voy a hacer esto, pero me das plata para salir o me das permiso para salir. Esas situaciones de relaciones interpersonales se llaman negociación y regateo. En cuarto término está la amistad y el amor. Se caracteriza por la integridad, especialmente por la profundidad y la confianza y lealtad que se da exclusivamente a una persona, a un entorno, a una situación. ¿Sí? Esa situación de exclusividad y mutualidad tiene que ver bastante con el altruismo, con la abnegación, con la entrega que tú tienes, ¿sí? Ahí podemos encontrarnos ahí pueden encontrarse muchos de ustedes, ¿no? Ese enamoramiento tiene que tener un factor sexual que no está desprovisto, ¿no? No puedes negar que existe una atracción sexual aparte de esa amistad, compañerismo que tienes con las personas y que se va a interpretar más adelante en amor y es parte de las etapas del desarrollo humano. Luego está la cooperación. La cooperación entre dos personas o entre grupos tiene que ver con esta colaboración entre sí, ¿no? Coordinando acciones y ofreciendo tus capacidades para obtener un bien o una meta en común, ¿sí? De los cuales obviamente todos van a tener beneficio, ¿no? Todos se van a beneficiar. Y al final, obviamente, esto está equivalentemente distribuido, ¿no? Eso es importante, especialmente en las interacciones en casa, por ejemplo, ¿no? En casa. Por último, como sexto factor, tenemos la competencia, ¿sí? La competencia entre dos o más personas o grupos que se proyectan hacia una meta excluyente. Puede ser estimulante cuando se da en términos de igualdad de condiciones y de oportunidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora en un examen de admisión, todos se supone que están en el mismo nivel académico. Obviamente, quien haya profundizado, quien haya sido más responsable, quien haya tenido mayor capacidad para hacer un trabajo más profundo de lo que está haciendo de sus capacidades, es el que va a ganar, ¿no es cierto? Pero para la competencia es todos iguales, ¿no? Son todos iguales, ¿no? El examen es para, primero, estudiantes que han egresado del colegio. Segundo, son para estudiantes que hayan tenido una nota probatoria hasta quinto de media. Entonces, a eso hace de que todos estén en la misma condición, en la misma condición. Dentro de las habilidades
interpersonales, podemos decir que las habilidades interpersonales son habilidades sociales que designan aquellas competencias necesarias para actuar en forma socialmente eficiente. Y dentro de ellas vamos a estudiar 6 habilidades interpersonales. 6 habilidades que van a hacer de que tú te relaciones de mejor forma con tus semejantes, con tus pares, con tus entornos sociales. 6 que hemos trabajado ya en temas anteriores. Dentro de estas 6 podemos clasificar con estas 3 primeras, ¿sí? La asertividad, la empatía y la responsabilidad, ¿sí? La asertividad, en sentido general, podemos decir que la asertividad es la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos, nuestras necesidades, pero evitando herirlas y ofenderlas, especialmente para que esta persona no se sienta agredida. Claro que existen tipos de asertividad que muchas personas ya las han aceptado como tal. O sea, una persona es asertiva, pero no sabe cómo expresarse, no sabe cómo expresarse. Te lo dice, ¿no? Te lo dice, pero no sabe cómo. No, para un concepto un poquito más propio del curso de psicología, decimos que la asertividad es aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permite defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. Eso es ser asertivo. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo digamos, mañana no voy a poder dictar, digamos, ¿no? Mañana sí voy a dictar, pero digamos que mañana se me presenta una situación y no voy a poder dictar, ¿no? Una forma asertiva sería llamar al dueño, a los dueños de la institución y decirle, ¿sabe qué? Profesores, mañana no voy a poder venir. Lo siento, pero mañana no vengo. Gracias, chao. La gente se va a sentir agredida con esta información. En cambio, si yo les digo, mire, mañana tengo esta situación, se me ha presentado este problema y no voy a poder asistir, lo siento, por favor, le estoy trayendo a esta persona que me va a cubrir esta hora. Esa situación asertiva ha hecho de que estas personas no se sientan agredidas y yo tampoco los pueda agredir en ningún sentido. Eso se llama asertividad. Y muchas veces es eso lo que, esa deficiencia que tenemos al momento de expresarnos, ¿no? Tu solución a una discusión comúnmente es, no me entiendes, por eso estás así. ¿Tú qué vas a saber si no estás pasando esto? No me vas a entender nunca, ¿no? Los que no son entendidos en la sociedad, ¿no? Comúnmente los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no estás siendo asertivo en esta situación. La asertividad tiene que ver con esa situación en la cual tú no agredas. En ese momento tú le estás agrediendo. Tu papá se está sintiendo mal, todos se están sintiendo mal porque tú eh, te estás mostrando como una persona, pues, a la cual le están golpeando en todo sentido, ¿no? Golpeando no físicamente, sino golpeando emocionalmente, ¿no? Entonces, la asertividad es un ejercicio que tienes que practicar bastante y que de hecho te va a abrir muchas puertas. Esa asertividad tiene que ser lo más justa posible y utilizando el concepto de evitar herir o ofender a las personas, pero también sin que estas personas te agredan. El otro concepto que nosotros vamos a estudiar ahora es la empatía, que en términos generales la empatía es esa intención de comprender los sentimientos, las emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente por el otro individuo. Seguro que muchos de ustedes han estado viendo las novelas, y muchas de ellas, con muchas actitudes de las personas, se han identificado ustedes, no se han puesto a llorar. Muchos se han sentido mal por ese huérfano que lucha por salir airoso de sus adversidades, o se siente identificado por muchas de las actitudes, ¿no? Ahorita seguro que también te sentirás identificado con Martín Vizcarra, de cómo lo trata el Congreso y cómo... Eso se llama empatía. Y es muy importante entender bien la empatía.
En psicología, la empatía es la capacidad psicológica y cognitiva de conocimiento, de sentir o percibir lo que otra persona sentiría si estuviera en esa situación. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, cambiamos los papeles, ¿no? Tú te vuelves en mamá o papá y tu mamá o papá se vuelve en hijo o hija. Asumirías el reto, trabajarías sobre esas características, entenderías que esta situación es del todo asequible por tu persona. Entonces, esa situación se llama empatía. El tercer concepto que vamos a estudiar ahora se llama responsabilidad. La responsabilidad es el acto de responder por sus actos. Esta puede darse de dos características: la capacidad de comprender que el acto es propio y no de otra persona, y la capacidad de comprender las consecuencias que ese acto pueden ocasionar. Si tú entiendes eso, entonces te haces responsable de toda la situación, ¿no? Eh, Muchas veces cuando tú discutes especialmente, tú puedes decir, ¿no? No te metas porque ese no es tu problema. Eso no es presentar tu responsabilidad, ¿no? Eso no significa que tú lo vas a resolver, ¿no? No puedes hacer eso, ¿no? Esa capacidad tiene que ver bastante con el trabajo que tú haces respecto a esa habilidad, esa responsabilidad eh, se muestra de manera, ¿cómo te explico? Un poquito más marcada respecto, por ejemplo, a la responsabilidad que tienen tus padres de criarte, por ejemplo, ¿no? Esa es una responsabilidad y esa es una habilidad que ellos asumen como tal. Esa podría mostrarse en estas dos características. Y las otras tres características son la tolerancia, la prudencia social y la autonomía. La tolerancia hace referencia al hecho de soportar alguna situación a pesar de que resulte adversa para nosotros, ¿sí? Hey, sin ser sumiso, sin llegar a la sumisión. La tolerancia es un nivel de aguante, pero no pues de un nivel de aguante total, absoluto. La tolerancia es solamente llegar al término medio, es esa capacidad de comprender, de respetar las ideas como creencias y opiniones y la práctica de los demás, pero de creerlas estas como válidas siempre y cuando no perjudiquen, no te vulneren los derechos fundamentales de tu persona. Eso representa la tolerancia. La prudencia social te vas a encontrar con esta pequeña situación. Y esto a mí me ha pasado muchas veces, en donde he tenido que ir a la biblioteca municipal del Cusco, por ejemplo, a ayudar a algunos estudiantes en algunos de sus cursos. Y yo veía que muchos de los estudiantes pues, estaban haciendo bulla, estaban conversando, estaban teniendo situaciones que implica esa imprudencia social, ¿no? El hecho de que tú estés hablando, de que tú estés haciendo bulla en un lugar en donde solo sirve para estudiar, entonces tú ya estás transgrediendo esa prudencia social. La prudencia social es la condición para hacer o decir lo conveniente según la situación o la persona, de modo que su efecto no termine en un deterioro de la comunicación. Si, por ejemplo, tú estás en una biblioteca y la biblioteca sirve para estudiar, entonces lo mínimo que tienes que presentar es ese respeto y a eso se llama prudencia social. El último factor es la autonomía, ¿no? La autonomía es la capacidad para darse normas a uno mismo, sin influencia ni presiones externas o internas, sin influencia ni presiones externas o internas. Entonces, piensas, actúas y sientes, pero esas actividades son propias de ti mismo. Esa autonomía es esa capacidad de que tú empiezas a resolver las cosas solo, sin necesidad de que otras personas lo hagan, pero no siendo pues, no dejando de ser asertivo. Creo que ahí es donde los adolescentes transgreden sus limitaciones porque
empiezan a actuar de manera impulsiva respecto a algunos problemas y lo único que hace esta situación es que sus capacidades, sus habilidades interpersonales se deterioran, ¿no? Se deterioran. Esto donde se fabrica, como te estás dando cuenta, comúnmente la, entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Si ahí tú tienes has fabricado buenas habilidades interpersonales, entonces el resto es más fácil de manejar. Si nosotros nos desarrollamos interpersonalmente ahí en función de valores, de actitudes, entonces el resto va a ser más fácil. Se puede conllevar mejor.